al jefe de sección o al redactor jefe y le decimos, mira, ha salido un videojuego que tiene estos ingredientes y qué tal, y sin quererlo tocamos algunos de estos tópicos y tenemos que seguir justificándolo, y entonces dicen que eso es publicidad. Claro, a mí me hace gracia como sea a vosotros, pero bueno, ahí lo dejo como reflexión. Y sobre todo hay una cuestión clave. Hay una cuestión clave y es una cuestión de edad, una cuestión generacional. Yo creo que ahora mismo en el panorama mediático hay muy poco frecuente encontrar a periodistas especializados que superen los 40 años, 50 ya, por supuesto, ni de broma. Y sobre todo, pensadlo bien, los puestos de responsabilidad pues suelen estar ocupados por gente de estas edades, ¿no? Con lo cual, ellos son al fin y al cabo quienes deciden qué es o qué no es noticia, y en ese sentido pues también es una cuestión de tiempo el que el videojuego se acabe de incorporar definitivamente a la agenda de los medios como un tema habitual. Bien, esto que tengo aquí, esto que veis aquí, yo lo calificaría como un punto de inflexión en la historia del periodismo sobre videojuegos aquí en España. Lo que veis, se ve bien, ¿no?, es la portada del Diario Público, portada del 30 de abril del 2008. Una portada, era la primera vez, y ha sido hasta ahora la única vez, que un medio de información general ha dedicado una portada a un videojuego. No solamente una portada, sino que además me lo he traído aquí para que lo veáis, que no es mentira, que lo guardo como si fuera la edición coleccionista de Zelda del año. Aquí lo veis, ¿vale? Ese día el periódico dedica la portada, las páginas principales del periódico, la 2, la 3 y la 4, es decir, 4 páginas con un reportaje amplio, con infografía, con columnas de opinión. Lo dedica a un videojuego, a GTA 4. Curiosamente, no sé si desde ahí leéis bien la portada, pero si no la leéis os lo cuento yo un poco lo que pone. Fijaos qué curioso que acabamos de hablar de tópicos, y fijaos lo que dice en la portada. Recurre, en primer lugar, a las ventas, a las famosas ventas de las que acabamos de hablar. Dice, no es un libro, no es una película, no es un disco. Está aludiendo a ese concepto que acabamos de mencionar. Hace alusión a que es un videojuego, dice, la industria del videojuego, que ya se vende más que la música en el cine juntos, ahí está el tópico que os decía, lleva a las tiendas su lanzamiento número 1 del año. Un videojuego para adultos, violento y amoral, que no dejará a nadie indiferente. Es cierto que la portada tiene también mucho de un ingrediente sensacionalista, pero fijaos cómo recurren a esos tópicos que en teoría deberían mostrar rechazo para atraer al mismo tiempo, ¿vale? El director del periódico, Nacho Escolar, dedica, de alguna manera justifica esta portada, porque al fin y al cabo es una decisión muy valiente, en mi opinión, muy valiente. Y él, en las páginas interiores, dedica una columna de opinión a este juego y a esta portada del periódico, que os leo porque me parece interesante. Dice así: lo confieso, yo he jugado y jugaré con el GTA. Y no me avergüenzo de ello. Es solo un videojuego, violento, amoral y violento. Pero me gusta. Es una ficción, una novela negra. Y como tal, no tiene por qué ser políticamente correcta. No es apto para menores de 18 años. Lo pone bien claro en su etiquetado. Como tampoco lo es una película de Tarantino o de Scorsese. La confusión viene del nombre, videojuego.
Fijaos de qué manera tan contundente él justifica esta portada. Y meses más tarde, cuando tuve la oportunidad de conversar con él, él me confirmaba que efectivamente era la única portada que un diario generalista había dedicado al tema. Y que días antes, curiosamente también, el diario francés Le Figaro también había dedicado una portada a GTA, y fue precisamente eso lo que sirvió para darle, digamos, el ánimo suficiente para publicar esa portada que sin duda pues hace mucho de que hablar. Bueno, paso ya a contaros un poco algunas de las conclusiones o reflexiones que he hecho en este trabajo de investigación, junto a la de Nacho Escolar que realicé para esta tesis. Un total de 22 entrevistas. Entrevistas que iban dirigidas tanto a responsables de medios de comunicación general, como a periodistas especializados, bloggers profesionales, etcétera, etcétera. Esas entrevistas, yo al principio me dediqué mucho a leer y a observar lo que veía en la prensa, pero también quise de alguna manera sacar una muestra de lo que se publicaba para ver de una manera más real o más cercana, de una manera más cualitativa y cuantitativa también, cómo se habla del videojuego en la prensa escrita y digital. La primera de ellas es la que veis, la presencia del videojuego en la prensa escrita. Es escasa pero también con matices. ¿Por qué? Yo creo que de alguna manera la presencia del videojuego está justificada, es decir, ya hemos hablado de que constituye una forma de negocio cada vez más extendida en la sociedad, forma parte de una industria con un gran volumen de facturación aquí en nuestro país, y que también ha sabido despertar el interés informativo, como quedó constancia en el estudio, de que ha levantado ese interés como un producto cultural, es decir, sus valores artísticos también han sido protagonistas de muchas informaciones. Pese a todo, vuelvo a reiterar, existe esa brecha generacional a la que he hecho mención. Hemos de tener en cuenta que, por un lado, también el perfil del lector de prensa generalista no coincide mucho con el perfil del jugador habitual, ¿vale? Y eso, al fin y al cabo, pues tiene su reflejo en las páginas de los periódicos. Y hay otro factor importante que hay que tener en cuenta, y es ese proceso de adelgazamiento que viven los periódicos lógicamente desde el año 2008-2009. Hemos visto cómo los periódicos pues, han ido adelgazándose, se están quedando cada vez más casi ya en folletos, y eso de alguna manera les resta espacio no solamente a los videojuegos sino a todo, ¿no? Por lo cual creo que es interesante el tener en cuenta ese factor. En segundo lugar, muy bien, en segundo lugar, el volumen de información. Aquí hay un dato yo creo que ya relevante. El volumen de información que aparece en medios digitales triplica al de los diarios impresos. Esto creo que es interesante. Obviamente, en la prensa digital no tenemos ese límite de espacio que sí tenemos en la prensa de papel, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta, pero también nos sirve para constatar que efectivamente el lector de prensa digital sí que se adecua más al perfil de jugador, ¿no? La persona que lee la prensa digital se supone que es una persona pues, que le atrae más las nuevas tecnologías, que le gustan los videojuegos, y en ese sentido acude más. Y vosotros, imagino, la mayoría de la gente que hay aquí, que sois jóvenes, seguramente leéis más la prensa en diarios digitales que en diarios de papel. Aquí queda constancia de ello. Hay otra cuestión importante. Bueno, 8 de cada 10 informaciones, esto es importante destacarlo, 8 de cada 10 informaciones sobre videojuegos que aparecen en los diarios electrónicos son exclusivas de los diarios electrónicos. ¿Qué quiero decir? Cuando hace ya bastantes años aparece Internet, hemos hablado aquí de la importancia que ha tenido la evolución de Internet en el panorama mediático. Cuando Internet aparece, todos recordamos esas páginas toscas
que imitaban a los diarios de papel, y básicamente el contenido de esas páginas web, de esos portales, era el contenido del diario de papel volcado en el diario digital. Hoy eso ha cambiado hasta el punto de que aquí tenemos el dato: 8 de cada 10 informaciones sobre videojuegos que aparecen en los diarios digitales no aparecen en papel, sino que solo aparecen en los diarios digitales. Me parece que es también un dato bastante interesante. Y luego también es interesante conocer la opinión de los responsables de los medios, y hay una opinión unánime, cuando digo unánime digo de todos, están de acuerdo en que Internet es el medio ideal para hablar sobre videojuegos. En eso hay coincidencia absoluta entre los responsables, periodistas, bloggers, todos están de acuerdo en que Internet es el medio ideal para hablar sobre videojuegos. Otra cuestión interesante: el ocio electrónico, el videojuego, no cuenta con una sección propia en los diarios de información general. Es curioso ver cómo todavía el videojuego se debate entre si es un producto tecnológico. Entonces, bueno, a veces lo vemos en las páginas de tecnología, a veces lo vemos en las páginas de cultura, o a veces lo vemos en la sección en internet de tecnología o de cultura. Hay excepciones. Cuando realicé el estudio, en la edición digital de 20 minutos, sí que contaba con una sección específica sobre videojuegos, pero era la única excepción. Y hay que añadir, que seguramente todos y todas ya lo conocéis, desde hace un tiempo, 20 minutos, la sección sobre videojuegos de 20 minutos, no es más que un enlace, ¿vale? No es más que un enlace al portal especializado Vandal, ¿vale? Y este es otro asunto del que hablaremos ahora. O sea, 20 minutos se ha desentendido de hacer contenido sobre videojuegos, mantiene un blog de Daniel Aparicio, al que también tuve ocasión de entrevistar, pero no deja de ser un blog dentro de la página web, y luego lo que sí tienen es que la información sobre videojuegos directamente nos llega a Vandal. Otro dato muy interesante: recursos gráficos. Cuando hablo de recursos gráficos, hablo de fotografías, hablo de infografías, de imágenes extraídas del juego, de gameplay, ¿vale? Pues el 70% de las informaciones que aparecen en internet, en papel, sobre videojuegos, contiene algún tipo de estos elementos, ¿vale? Hay un interés siempre y hay una asociación de ideas por parte de los medios de publicar algo, siempre, si es posible, acompañado de imágenes, ¿vale? Se busca que sea atractivo, que ya de por sí tiene el videojuego, eso se potencia mucho desde los medios escritos. También el diseño, aunque eso no aparezca reflejado a nivel estadístico, pero también el diseño. En el caso del público, por ejemplo, a mí me da mucha pena que cerrar el periódico, entre otras cosas por el trabajo que hacía relativo al videojuego, con un diseño realmente brillante, ¿no? De las páginas de cada videojuego, a de páginas, en el caso que he comentado eran 4, con lo cual muy interesante el trabajo que se hacía a nivel de diseño. El lenguaje, bien. El lenguaje, antes he comentado algo de la falta de especialización de algunos periodistas, y creo que el lenguaje que se emplea, la redacción que se utiliza en los textos sobre videojuegos, cambia mucho cuando, digamos, el videojuego forma parte de la noticia, como en el caso de Kim Jong-il, del líder de Corea del Norte. El videojuego aparece, entre comillas, de manera accidentada o provocada, y cambia cuando, digamos que en ese sentido está alejado de cualquier tipo de tecnicismo, pero cuando el videojuego lógicamente va dirigido a un público que juega, a un jugador, el lenguaje cambia, y lo encontrábamos antes, porque fruto también de ese proceso de adelgazamiento de los periódicos, muchos ya, como El País, no cuentan